Las escuelas normales rurales fueron creadas después de la Revolución de 1910 como parte del ambicioso proyecto cultural que buscaba transformar la vida de las comunidades rurales a través de la escuela. Su objetivo inicial fue formar maestros capaces de civilizar a los campesinos en las escuelas rurales que se abrían en todo el país. A principios de los años 30 fueron convertidas en escuelas regionales campesinas con objetivos más ambiciosos. Realizar una transformación del campo integrando actividades culturales, deportivas, educativas, económicas y de organización política en el marco de la reforma agraria y de la conformación del Estado postrevolucionario. Jóvenes entre 12 y 17 años se formaron con un plan de estudios de 4 años posteriores a 3 o 4 años de educación primaria, que enlazó la formación de maestros rurales con la de técnicos agrícolas para formar líderes, personas autónomas, responsables y con ganas de salir adelante, conocedores de técnicas agrícolas y de ganadería, oficios rurales y cultura cívica, de los artículos constitucionales que amparaban a los campesinos y obreros. Jóvenes que fueran observadores de las necesidades del medio rural y manejaran técnicas para convertirse en gestores para solicitar el reparto agrario, formar cooperativas de producción, abrir escuelas, procurar la higiene y el deporte, organizar fiestas patrias y otras actividades como la alfabetización. Los directores de las escuelas incluso llegaron a ser los representantes del Banco Nacional de Crédito Ejidal y fungieron como responsables hasta en 10 escuelas rurales que funcionaban como anexas. Es por eso que surgió la idea de la realización de este documental y entrevistar a uno de los líderes más importantes dentro del movimiento de la creación y federalización de la Escuela Normal Urbana Federal de Cuautla y de Amilcingo. Mira, no recuerdo exactamente, pero en mi memoria por alguna razón da vueltas el presidente Miguel Alemán, que fue el que creó las normales rurales. Él vio la necesidad de que en México no había los suficientes profesores, no había los suficientes maestros. En aquel entonces, estamos hablando de los 40, 50, un maestro atendía 3 o 4 grupos. Y las comunidades rurales, muy apartadas, que se tenía que transportar en 6, 7 horas a caballo, porque las carreteras en muchas comunidades, en muchas regiones serranas no existían. Vio la necesidad de que había que construir escuelas para maestros. Entre las muchas opciones apareció el crear normales rurales. Y la razón por la que se llaman rurales era porque no iban a estar en las ciudades. De hecho, las ciudades tenían escuelas normales, pero el largo espacio mexicano no las tenía. Entonces por eso se crearon y se les dio el nombre de normales rurales. Y el principio era de que una normal se iba a abastecer a 2 o 3 estados a su alrededor. Entonces se crearon 32 normales rurales para todo el país. Y tuvo mucho éxito, porque entonces hijos de campesinos, de gente de escasos recursos, podían entrar a la normal. En aquel entonces también el requisito solamente era que tú terminaras tu secundaria y desde luego tener un cierto ¿cómo le llaman? Porcentaje de calificación para poder entrar a la normal. Aquí tenías que presentar un examen admisorio. Pero se logró, y en aquel entonces la educación era todavía mucho mejor, porque el maestro cuando salía tenía conocimiento de primeros auxilios, tenía conocimiento para tratar ciertas enfermedades, tenía conocimientos sociales. La educación en aquel entonces era más instructiva. Hoy se ha devaluado demasiado, ¿verdad? Porque
existía la idea de que este maestro rural va a ir a una comunidad de 150 chozas, alejado de cualquier ciudad, donde el transporte era prácticamente, no existía. Entonces, pues él tenía que saber cómo tratar ciertas cosas o ciertas necesidades o ciertos accidentes. No era un médico, pero tenía algún conocimiento de, por ejemplo, parar la sangre, ¿no? Cómo aplicar un vendaje. Entonces, todo eso se aplicaba con los maestros en aquel entonces, que salían. Y si tú ves a las personas adultas de 70, 80 años o más, la letra tan hermosa que tienen, y es manuscrita, el conocimiento tan amplio que tienen de la historia de México, cosa que ahora ya desapareció, el civismo. Por eso tenemos tantos problemas hoy, porque ya no hay civismo, ya nos inculca. Y algo que sigue haciendo falta y que en aquel entonces no se miró, de que en las escuelas desde la primaria tenemos que enseñar economía y alimentación, nutrición. Porque nuestro México tiene muchos problemas cómo administrar el dinero y tiene muchos problemas de cómo alimentarse. Por eso es que tantas enfermedades y muertes tan tempranas. Pero en fin, a grandes rasgos, la creación de las normales rurales sucedió porque la necesidad de que se necesitaban maestros y se necesitaban darle educación a hijos de campesinos. También, una vez que se crearon las normales rurales, pues como todas las escuelas, ¿no? Cada quien forma su comité de estudiantes para representar a sus estudiantes. Pero como eran hijos de campesinos, gente que vivía el dolor y miraba las cosas que sucedían en los pueblos, se fueron uniendo las normales hasta que se formó la FEXU. Son las siglas que significa Federación de Estudiantes Campesinos Unidos de México. Al hacer eso, se creó una fuerza tremenda, porque exigían, ya se convirtieron en luchadores sociales. A mediados de los 60 empezaron a desaparecer, especialmente en el periodo de Díaz Ordaz, que fue el más sanguinario. Empezaron a desaparecer, a cerrar normales rurales. Entonces se presentó todo un frente de lucha. Algunas se lograron salvar porque las querían eliminar totalmente. Afortunadamente sobrevivieron 16. Y desde esa fecha, no sé la situación cómo se encuentren ahora, pero eran luchadores sociales, o sea, ellos se unían a las causas. Y sigue sucediendo. El caso más reciente es el de Ayotzinapa. Y aunque se trata de desvirtuar realmente lo que sucede o por lo que se hace, o sea, y también debido a eso, pues han salido líderes guerrilleros como Lucio Cabañas, como Genaro Vázquez, el Güero Medrano, en Chihuahua, no recuerdo el nombre, en Chiapas. Ha habido muchos líderes que de alguna forma se hartan de la negligencia del gobierno y optan por la lucha guerrillera. Entonces es apasionante. La historia de los normales rurales es muy apasionante porque han sido luchadores sociales que hoy en estos tiempos creo que ya no se dan. La normal Cuautla era un tanto apática a los movimientos sociales, a pesar de que los mirábamos y los veíamos,
y sabíamos o leíamos acerca de algún movimiento social como los cañeros de Zacatepec o la normal de Amencingo, pero éramos apáticos porque el 80% de la población pues era de clase acomodada. Los demás andábamos rasguñando para estar ahí. Entonces no te podías dar el lujo, al menos el 20% que quedaba no se podía dar el lujo de participar en movimientos sociales porque podías perder tu situación, ¿no? Y la normal era muy estricta. En cuanto se sabía de que alguien andaba de mitotero, pues inmediatamente te expulsaban de la escuela. Entonces, en ese aspecto era apática. Todo esto cambió cuando Guillermo Franco Solís entró a la escuela y miró la posibilidad de que ahí podía surgir un movimiento para federalizar y que se ayudara a una mayor cantidad de estudiantes que realmente lo necesitaban. Entonces, él, por ser del pueblo de Amencingo y por tener y conocer a Vin Flores Laureano, creo que el apellido es al revés, Laureano Flores, pero no me acuerdo. Y empezaron ellos a platicar y ya de esa forma se empezó a crear una semilla, empezaron a platicar con algunos presidentes de grupo, con algunas personas del comité. Desde luego fue una labor de hormiga, un trabajo muy tedioso, muy lento, muy cuidadoso, porque no se lo podías contar a nadie. Porque si llegabas con un chismoso, pues iba directamente con la dirección para ganar puntos, ganar esto, ganar aquello, y a ti te expulsaban. Entonces así fue como se fue dando, y finalmente un día, que ya se habían tenido las suficientes pláticas con una cierta élite de estudiantes, se acordó que fuéramos a la unidad deportiva y darlo a conocer a la base estudiantil. Fue un riesgo que corríamos muy grande, porque si la base no nos respondía, pues nosotros íbamos para afuera. En aquella ocasión a toda la base estudiantil se le engañó. Se le dijo que íbamos a ver un partido de fútbol de la escuela contra, no recuerdo qué otra escuela, creo que había sido una preparatoria. Y pues la mayoría de la gente iba animada, ¿no?, por apoyar a la normal y partirles el queque a las preparatorias, porque había una cierta rivalidad, había un cierto encono con las preparatorias, ¿no? Las preparatorias nos trataban de una forma, nosotros los tratábamos de otra, y pues posiblemente sería como un 70, creo que no llegaba ni al 80% de los estudiantes que fueron a la unidad deportiva aquí en San José. Ahí cuando llegaron, y como todo, ¿no?, los mexicanos somos muy puntuales, tal vez 2 horas después, que ya pensamos que ya no iba a llegar nadie, pues se dio a conocer el verdadero motivo de la situación. Hubo ciertas discusiones, hubo ciertos acaloramientos, porque a algunos les gustó la idea, los de mejor posición económica pues nos mandaron al diablo, ¿verdad? Pero finalmente se tomó que sí, que se iba a hacer. Entonces ya se les dijo que se les iba a comunicar el día que íbamos a tomar la escuela. Y esto iba a ser de entre los próximos 3-4 días, porque no podíamos dejar pasar mucho tiempo antes de que fueran a avisarles. Al principio, como te digo, hubo acaloramientos, algunos estuvieron de acuerdo con la idea, otros estaban en contra. Algunos nos cuestionaban si estamos bien, ¿para qué nos vamos a meter en problemas?, ¿no? Pero finalmente, de ese 75% aproximadamente que asistió
como el 40% estuvo de acuerdo. Entonces nosotros estimamos que era una fuerza suficiente para hacerlo, aunque los demás no estuvieran de acuerdo, ¿verdad? O sea, son riesgos que en un momento y decisiones que en un momento tienes que tomar. Entonces ya se acordó que tal fecha íbamos a tomar la escuela. Y esto fue en los próximos 3-4 días. Y nos íbamos a reunir en el Parque de la Zapata. Esos 2-3-4 días fueron de mucha tensión. Era difícil. Muchos de nosotros era la primera vez que participamos en una cuestión así, ¿no? Pero el espíritu combativo de Vin nos ayudaba mucho, porque hablaba con nosotros, ¿no? Él notaba nuestro nerviosismo, nuestro miedo, nuestra inseguridad. Pero él nos empujaba, nos ayudaba. Psicológicamente trabajó mucho con nosotros. Él tenía mucha experiencia. Y él fue uno de los principales oradores en la unidad deportiva para este asunto. Entonces finalmente se llegó el día que íbamos a hacerlo y nos reunimos serían como las 11 de la mañana en el Parque Zapata. Alguna gente llegó, algunos no llegaron, no tuvimos la fuerza que pensábamos. Y estábamos nerviosos y el tiempo estaba pasando esperando más gente. En eso alguien, no recuerdo, llega y nos dice: están sacando papeles de la normal. El ingeniero, que era el dueño, él y su esposa, el ingeniero y el chofer están sacando papeles, están sacando documentos de la normal. Entonces lo que nosotros pensamos inmediatamente son todos nuestros expedientes, ¿no? De todos los alumnos. Ya alguien les fue con el chisme. Así que a la brava, ya sin planear, sin nada, órale, nos venimos. Y sí, cuando dimos vuelta en Virginia Hernández, que es donde se encuentra la normal, o se encontraba la escuela, venía el coche del ingeniero, solamente venía el chofer, y sí, venía con muchas cajas en la parte de atrás, porque era ¿cómo le llaman? Era un Volkswagen Caribe, que son abiertas, y traía muchas cajas atrás. Algunos compañeros se le atravesaron, pero les echó el vehículo encima, afortunadamente nadie salió y ya nos fuimos directamente sobre la normal, pero el zaguán ya estaba cerrado. Entonces ahí se hizo una clase de meeting, se empezó a alegar, se empezó a esto, y ya salió el ingeniero ofreciéndonos que él entendía la situación económica de la mayoría de los estudiantes y que nos iba a dar 2 meses gratis, que no íbamos a pagar colegiatura y que todo iba a estar bien y que íbamos, que iba a tratar. O sea, que nos iba a dar 2 meses gratis de colegiatura y que iba a tratar en lo sucesivo de bajar las mensualidades para que fuera más accesible. Me pago todo esto. Vin era el único que estaba alegando con él que se estaba haciendo pasar como un padre de familia. Pero no estaba teniendo éxito. Porque a la gente como que le gustó la idea. Desgraciadamente somos así. No vemos el futuro, vemos lo cerquita de que no iban a pagar colegiatura por 2 meses, iban a ahorrar ese dinero y que posiblemente nos fueran a bajar no sé qué tanta cantidad en las colegiaturas. Entonces ya hubo varios ahora líderes que participamos y empezamos a alegar. Y finalmente logramos entrar por fuerza, logramos entrar a la normal, y en ese momento se levantó la bandera de huelga, llegó la policía, pero afortunadamente no forzaron su entrada, simplemente se dedicaron a vigilar. Y así fue como se gestó el movimiento. Inmediatamente hicimos volantes
para salir a dar a conocer tanto a Cuautla como a la región el por qué esa normal está en huelga, qué es lo que buscamos, qué es lo que queremos, quiénes van a ser los beneficiados. Y ya se empezaron a hacer mítines, principalmente en el Zócalo. Fuimos a Cuernavaca a hacer los mítines. Ahí íbamos a varios lugares a dar a conocer nuestro punto de vista, el por qué estábamos peleando y los beneficios que iba a traer si lográbamos conseguir esa lucha. Y está demostrado, ¿no? Hasta ahorita hay cientos y cientos de escuincles que están saliendo como maestros cada año. Y ya lleva alrededor de, ¿qué? ¿40 años? Casi 50, ajá. La creación de la normal de Amezingo fue, los arquitectos fue la profesora Eva Rivera Barrera y el luchador social Flores Laureano. Como lo comentaba al principio, ellos al ver la necesidad de que había una enorme cantidad de hijos de campesinos que salían y no tenían ninguna posibilidad, no tenían ninguna opción para seguir estudiando. En el caso de los hombres era irse a trabajar al campo, y en el caso de las mujeres hacer una fábrica de niños, porque no había otra cosa. Entonces la profesora Eva miró todo eso y tuvo la visión. Y junto con BIM planearon fundar una escuela normal rural. O sea, alinearse a las normales rurales que ya existían, de ahí partió la idea, para crear esa escuela aquí en la región, para Morelos, y que al mismo tiempo, por ejemplo, el estado de Guerrero no tiene una escuela para mujeres. Solamente es Ayotzinapa y es de hombres. Ellos o se tienen que ir a Teteles, Puebla, o tendrían que irse a Cañada Honda, Aguascalientes. Entonces, la escuela o sea, si se creaba la normal, podría abastecer o servir a los estados de Guerrero en cuanto a mujeres. Parte del Estado de México, Puebla, bueno, Puebla ya lo tiene, pero sería Oaxaca. Entonces ellos miraron esa opción, la profesora habló con varios maestros, compañeros de ella, tal vez de estudiante o compañeros de docentes, y logró convencer a varios para que fueran a dar clases. Para eso en la ayudantía municipal hicieron un tapanco en el Zócalo. Ahí los mismos campesinos, gente del pueblo, fabricó sillas, fabricó mesas. Algunos de los estudiantes cuando llegaron también estuvieron fabricando sus mesas y sus sillas para poder recibir las clases, pero nada era oficial. No había absolutamente nada que les garantizara que sus estudios iban a ser validados. Pero aún así, esos estudiantes tuvieron fe y se hizo el movimiento, y finalmente cuando ya se logró que sí se iba a crear la escuela, entonces pues la maestra Eva y BIM insistieron mucho en que esa escuela fuera para mujeres y no para hombres. Entonces a los hombres que estaban participando en ese movimiento se repartieron en diferentes normales. La mayoría fue a caer a Ayotzinapa y al Estado de México, a Tenería. Y así a grandes rasgos también fue como se creó esa normal. Y también finalmente fue en esa mega caravana que se hizo no recuerdo la fecha.
Fue en el 76, creo que en marzo. Fue donde se lograron muchas cosas. Al final de cuentas tuvo mucho éxito esa caravana. Sí me marcó, pero estoy satisfecho. Estoy muy satisfecho de haber participado. No me arrepiento de lo que hice. Y creo que en ese entonces marcamos una diferencia. Porque antes del 75 hubo un antes y un después. Fueron tiempos muy difíciles, fueron tiempos en donde existían grupos como la 23 de septiembre, el EPR. El EPR aún está funcionando, el Ejército Popular Revolucionario de Morelos, bueno, se hacía llamar así, ahora parece que nada más es EPR. Existían varios grupos guerrilleros en Chihuahua, el Grupo Madera. Al sur de México existían bastantes, Lucio Cabañas, Genaro Vázquez. Entonces a todos nos trataban de guerrilleros, ¿no? Y cada vez que tenías una reunión social con la judicial, pues eran muy insistentes en cuál era tu relación con tal o cual grupo. Hubo muchas cicatrices. Pero ahí están los resultados. Sí. Y eso te hace sentir que hiciste lo que tenías que haber hecho. No me arrepiento. Estoy feliz. No me gradué como maestro. Pero no me importa. Al final de cuentas tuve una buena vida. Sí, y creo que la mayoría pensamos lo mismo. Lamentamos mucho la muerte de Vin, de don Labor, de don Justo, y no recuerdo el nombre de los otros, que a ellos sí les costó lo máximo. No, como les dije hace un rato, yo estoy muy satisfecho de haber tenido la oportunidad de participar. De vivir, de contar. Y finalmente de contarlo. Sí. ¿Verdad? Pero sí, creo que todos hicimos la diferencia, pero nosotros en realidad solamente fuimos seguidores. Quien merece todo el mérito es la profesora Eva Rivera y Vin Flores Laureano, porque sin ellos esto no se hubiera hecho.